Vamos a hablar de un tema muy importante, apasionante, que tiene mucho que ver con este despertar de la conciencia en nuestra vida, en este camino sin camino de conocernos a nosotros mismos, que es nuestro, que es personal, y que este camino de autoconocimiento nos va a llevar a ese néctar profundo, de esa intimidad, de ese paraíso interior que todos tenemos. Entonces vamos a hablar de los sueños lúcidos, de los distintos tipos de sueños, que son muy importantes y nuestra cultura occidental lo ha dejado afuera. Tú le preguntas a un niño qué soñaste, ya no te cuenta el sueño o no es importante para él. Las antiguas tribus, los antiguos pueblos originarios trabajaban con los sueños, hablaban de los sueños. Es lo primero que compartían al despertar. Y tenemos culturas como la tolteca, como los tibetanos, que hablan en muchos libros acerca de los sueños, las etapas del sueño. Y el sueño, la vida, decía Calderón de la Barca, es un sueño. Muchas veces el sueño nos atrapa en la vida. Tenemos que despertar a la ilusión. Por lo cual, el trabajo que hacemos también mientras dormimos, de despertar en el sueño, de tener conciencia y tener control de ese sueño, y poder ir más allá del sueño y del conflicto que el sueño nos está mostrando, es una manera de despertar también acá en la vigilia y volver a ser un mundo de la vigilia y el sueño, un mundo de amor. Entonces, vamos a compartir desde mi primer etapa de sueño, sería un sueño hipnagógico, donde uno se está cabeceando. Cuando uno parte durmiendo, se empieza como a cabecear, empiezan a aparecer como imágenes, quizás sombras, y tampoco van apareciendo situaciones donde uno entra en el sueño. Pero la primera etapa es una etapa de cabeceo donde todavía no estamos entrando en el sueño. La segunda etapa sería un tipo de sueño más ligero, donde todavía los ruidos externos nos pueden despertar. Aún no entramos completamente en el sueño. Un tercer etapa de sueño podría ser un sueño donde ya estamos más profundo, dormidos, y estamos incorporando los sonidos que hay alrededor, como una gotera o un martillazo dentro del sueño. Ya un cuarto sueño es un sueño un poco más profundo, donde estamos ya en una etapa en que estamos recuperando energía, recuperando nuestro cuerpo, ¿cierto? También se dice que se va desarrollando en esta cuarta etapa más profunda del sueño, vamos desarrollando esta hormona del crecimiento. Pero ya entrando en una quinta etapa, en un sueño REM, ¿cómo se llama? Este sueño REM nos habla de una etapa donde estamos ya muy profundamente dormidos, pero es muy parecida la mecánica que sucede en la vigilia. Es ahí en esta etapa de sueño REM donde podemos conectar con otras dimensiones y podemos entrar a un sueño lúcido. Un sueño lúcido es un sueño donde uno sabe que está despierto y está soñando. O sea, que estás consciente de que estás dentro de un sueño. Y como observador comienzas a manejar este sueño desde tu intención, ¿cierto? Tú eres el que está guionando o sea, vas trabajando y creando este guión, porque vas poniendo tu atención a donde quieres que esté y vas deshaciendo aquello que tú te das cuenta que no es real o que te atrapa de alguna manera en el sueño. Y puedes entrar a tener conversaciones con tu propio doble, con tu propio ser íntimo, de distintas maneras, viviendo experiencias, percibiendo información. A mí me pasó cuando yo era más joven, que empecé a entrar, sin saber toda esta información, yo empecé a entrar en forma natural en los sueños y crear historias en el sueño. Y tenía pololos en el sueño, vivía situaciones, y después me despertaba el otro día de la mañana, cuando me iba a dormir en la noche, volvía a este mundo que yo misma estaba creando. Sin darme cuenta, estaba creando un mundo porque la vida me parecía un poco fome en esa época, como que me sentía un poco atrapada en la vigilia. Entonces en el sueño como que podía dar rienda suelta a mi ser. Pero no estaba en una conciencia más elevada para poder haber salido de ahí a recorrer, a buscar respuestas, porque no estaba en un nivel
nivel de conciencia más alta en ese momento, estaba más bien algo básico, ¿no? De querer disfrutar nomás solamente, aunque también yo creo que fue importante para mí en ese momento. Pero recuerdo que volaba, recuerdo que podía volar. O sea, estaba en el sueño y sabía que estaba soñando, así que podía volar. Es maravilloso poder volar en el sueño. Entonces la idea es poder conectar con este sueño lúcido y también toda esa información traerla a la vigilia, así como en la vigilia también conectamos con los sueños lúcidos y hacemos cosas que nos pueden servir para entrar en esos sueños lúcidos con conciencia. Y estas son pruebas de realidad que podemos hacer en la conciencia que pueden servirnos, que muchas personas que han vivenciado los sueños lúcidos han compartido en muchos libros mucha información. Y estos son distintas formas de acceder al despertar en el sueño. Una podría ser saltar. Por ejemplo, en la vigilia, por ejemplo, acá yo estoy con ustedes dando este video, esta charla, y yo podría ponerme a saltar, ¿cierto? Para darme cuenta si estoy despierta o dormida. Lo puedes hacer tú en tu vida diaria, puedes ir caminando y de repente dar un salto. En la vigilia tú te vas a dar cuenta que el salto va a tener cierto rango de movilidad, ¿cierto? Vas a llegar hasta cierto lugar y te vas a dar cuenta que estás despierto en la vigilia. Pero en el sueño podría ser que dieras un salto mucho más grande, ¿cierto? Porque en el sueño este cuerpo tiene otras dimensiones, tiene otras leyes. También lo puedes hacer con un dedo, por ejemplo, estirándote un dedo. Yo acá me estiro el dedo y el dedo se mantiene en el mismo lugar. Pero si estuviera en el sueño, podría hacer crecer mi dedo. Y si lo hago crecer, me daré cuenta de que no estoy despierta, estoy en un sueño. Y como estoy en un sueño, entonces ese sueño va a caer y vas a tener que mantener la energía para poder ir a otro lugar. Y tú misma, ¿cierto? Aprovechar este espacio para poder comunicarte contigo mismo, de repente con alguien que haya fallecido o con tu divinidad interior, hacer preguntas, volar a otros universos. Todo se puede hacer en el sueño. Y bueno, y es una posibilidad de despertar en el sueño y no sufrir. Realmente en el sueño sufrimos mucho que nos persiguen, que nos quieren matar. Y una vez tuve un sueño de una sombra que se me venía encima. Y yo iba a empezar a correr y de repente como que estaba en conciencia y decía, no, tengo que enfrentar esto. Como diciendo, si huyo de esta oscuridad, porque ya en conciencia, en mi vigilia, estaba ya enfrentando mis oscuridades, en el sueño también lo enfrenté. Y me doy vuelta y voy hacia esa oscuridad y despierto en el sueño. Despierto en mi cama. Lo importante también es poder mantener esa energía y no despertar en el sueño, sino poder aprovechar esa instancia, ¿cierto? De volar, por ejemplo, de desarrollar muchas cualidades, muchos dones que tú tienes y que después lo puedes traer a la vigilia. Porque todo lo que experimentas en el sueño te lo llevas a la vigilia y todo lo que experimentas en la vigilia te lo llevas al sueño. También puede ser contarte los dedos, otra forma de probar realidad, ¿cierto? Que en el sueño seguramente van a aparecer muchos más dedos, ¿cierto? Mirarte al espejo, que también es una de las experiencias importantes de hacerlo en la vigilia, de mirarte en el espejo, hacer declaraciones, decretos, eh, mirarte desde lo físico, conociéndote, mirarte fuera de ti, mirarte más allá de ti para ver todos los personajes que están dentro de ti. Y eso en el sueño puede aparecer de una forma muy mágica y muy rápida, solamente mirando el espejo en el sueño, moviendo tu rostro y volviendo a poner tu cara en el espejo, seguramente aparecerán muchos miles de rostros que están en ti. Y así podemos ir trabajando esto antes de dormir, hacer un pase mágico para entrar en el sueño, un rico perfume. Antes de dormir decir, me voy a despertar en el sueño, por ejemplo. Importante tener una libretita al lado de tu cama para ir anotando tus sueños. Si te despiertas en la mañana, tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, con un sueño, lo anotas. Es importante porque esto es hacer consciente de la importancia de los sueños.
le hemos quitado toda la importancia. Muchos sueños también son premonitorios, te avisan cosas que van a suceder o que están sucediendo. A mí me ha pasado mucho con personas que he visto lo que les está pasando y las llaman y me dicen, sí, me pasó eso, ¿cómo supiste? ¿Estuviste aquí? Y realmente tenemos esa conexión cuando entramos en esos espacios muy profundos, como le pasaba a Carl Jung, que se conectaba con Filemón, que estaba dentro de sus arquetipos, de uno de su como yo cuántico o como divinidad que le hablaba y le daba información de muchas cosas que él en conciencia no sabía. Entonces, él se conectaba también a través de los sueños. Y dentro de nosotros están todas esas posibilidades maravillosas, porque nosotros somos el soñador, el sueño y el soñador, el tejido y el tejedor. Somos los alquimistas. Estamos alquimizando, somos los magos, estamos despertando en nuestro mundo encantado. Entonces, recordar antes de acostarte a dormir, hacer un pase mágico. Hay un pase para despertar en los sueños lúcidos, que también lo vamos a conocer, yo se los voy a grabar también para que lo puedan tener. Y bueno, seguir avanzando en este camino de este autodescubrimiento, de esta autosanación, donde en el mismo sueño puedes necesitar una respuesta y te va a ser dada. A mí me ha pasado que me ha costado pidiendo guía de mi trabajo, por ejemplo, como actriz, de algún personaje que voy a hacer, y me llega la información en el sueño de ciertas características del personaje, de formas de hablar, eh, de distintas cosas que me han servido para ir avanzando también en mi trabajo. Y así a todos tenemos la posibilidad a través de los sueños de ser ayudados, de ser acompañados, ¿no? En este camino. Entonces, bueno, yo contarles de un sueño que tuve muy mágico, eh, fue como un sueño lúcido, pues, y yo estaba en un viaje, trabajando en otro país, haciendo una película, y estaba pensando mucho en Matías, mi compañero que estaba acá en Santiago, y en el sueño me despierto, sé que estoy despierta en un sueño, y crucé un puente. Y como sabía que estaba despierta, sabía que no había nada, y que tenía que crear yo lo que venía. Entonces yo sabía que tenía que pisar, pero no había peldaño. Entonces yo iba creando los peldaños. Pisaba y aparecía el peldaño. Pisaba y aparecía el peldaño. Así iba bajando en esta escalera. Y de repente veo unos pies que vienen caminando, unos zapatos muy lindos. Era como los pies de un hombre, ¿no? Iba caminando, como iba mirando el piso mientras se iban formando los escalones. Veía esos pies subiendo, pasando al lado mío. Cruzaba. Yo me daba vuelta y veía que solamente existían esos pies y esas piernas y que no existía nada más. Y yo empezaba a conectarme con lo que yo deseaba, con mi intención. Y decía, que sea Matías, que sea Matías. Yo quería que ese hombre guapo que iba pasando al lado mío fuera mi compañero. Entonces, de repente se empezaba a formar la espalda, la cabeza, y él se daba vuelta y era Matías. Y nos dábamos un beso tan romántico que me desperté en mi cama. Pero fue lindo vivir esa experiencia lúcida de creación, de cómo tú eres también el que está creando tu realidad acá en esta dimensión, en este sueño. También lo que está a tu alrededor también son creación tuya, parte de tu intención, esa intención que tú pones ahí con fuerza. Era lo que yo deseaba, como esa unión entre yo y él, más allá de, de, de la película, ¿no? Sino que de alma a alma. Entonces quería contarles ese sueño que tuve muy impactante. Otras veces, una vez tuve un sueño con mi madre, que ella soñaba con una mujer que se caía y se pegaba en la cabeza, que le faltaba el ojo izquierdo. Y cuando me desperté, me llama mi hermana y me dice, mi madre se cayó y se pegó, yo le digo, en el ojo izquierdo, sí. Y era una mujer que no tenía cabeza en el espejo. Entonces yo veía cuál era el problema que mi madre estaba teniendo. Falta de, falta de cabeza, falta de visión. Bueno, y así uno se va conectando y va recibiendo información en este camino mágico y los invito a no soltar este tesoro que tenemos, que son los sueños.
e ir más profundo en ellos y analizarlos. Cuando en los sueños suceden cosas extrañas, raras, ¿cierto? Como, no sé, como un pez volando. Por ejemplo, eh, muchas investigaciones de pueblos antiguos hablaban de que esa simbología era que un ser en otra dimensión inorgánico quería comunicarse contigo. También así en la realidad tenemos que hacerlo. En la realidad de la vigilia, estar atento a lo que está sucediendo, recordarte, estoy soñando, esto es un sueño, para que el sueño no te atrape, ¿cierto? Sino que tú estés por sobre el sueño y como observador que mira la realidad, al observarla y mirarla desde una mirada distinta, la transformas esta realidad, de tú que eres el alquimista, el mago, el niño consciente, el creador de mundos.